sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró. Aleluya. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Ponemos, Dios mío, en tus manos esta enseñanza, esta predicación de esta tarde, Señor. Que cada oído, Dios mío, esté atento para oír, y que cada corazón esté dispuesto para recibir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomarse un asiento? Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, pues no puedo pasar por alto el regreso de nuestro hermano Pepe. Amén. Eso ha sido bueno con nosotros. No le hemos podido dar un abrazo, amigo. Gloria a Dios. Siempre corriendo y llegando tarde. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno contigo y con nosotros también. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Igual, no sé si Abrancito tenga por ahí la primera imagen de esta enseñanza. No sé si alcanzó a bajar el archivo, no sé si lo logró. Lo que pasa, hermanos, es que no me he dedicado o no he apartado tiempo para actualizarme en cuanto al manejo de las computadoras. Un servidor, por la gracia del Señor, estudiamos la carrera en lo que es técnico en informática, pero estamos hablando de ya algunos añitos. Es cuando apenas la computación empezaba, cuando apenas los programas o los lenguajes de programación se estaban desarrollando. Por la gracia del Señor tuvimos la oportunidad de estudiar una materia que se llamaba precisamente análisis de sistemas, y ahí conocimos mucho acerca de cómo las computadoras trabajan, de cómo ellas requieren, el hardware requiere de un programa, de algo, de un sistema que pueda darle órdenes a la computadora. Amén. Las computadoras, algunos piensan, con el avance ahora actual, algunos piensan que las computadoras, como la inteligencia artificial está tan avanzada, piensan que las computadoras ya piensan, pero las computadoras no piensan. Las computadoras lo que hacen es que analizan. Ellos están basados en números más que en letras, y ellos calculan los números, y con esos números entonces la transforman en frases o en letras, o la transforman en palabras, en sonidos, usando el hardware, amén, o el equipo. Pero nos quedamos atrasados en cuanto a la computación cuando llegamos aquí ya hace 20 años, y nuestra vida cambió rotundamente. Este país te absorbe, y a lo único que nos dedicamos fue a
a servir a Dios, a conocer de Dios, a investigar acerca de las cosas de Dios, pero también lo que más te consume es a trabajar para el sostén de la familia. Así que olvídate de computadora, de lenguajes de programación, de todo esto. Y de repente cuando me es familiar agarrar una libreta electrónica, un teléfono inteligente, pero tiene tantas funciones que yo me quedé, no sé si ustedes han visto películas de aquellos robots que muy antiguos, también me quedé en esa era. Así que actualizarse, pues sí se puede y se me haría fácil, solo que hay que buscar el tiempo, y el tiempo es el que no tenemos, y no queremos apartar tiempo para eso, sino para la palabra del Señor. Amén. Y en eso nos gozamos, en conocer a Cristo Jesús y en conocer al Señor y en saber las cosas y los planes que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo. Amados hermanos, creo que el Señor usó esa dedicación que nosotros tuvimos, o esa profesión que nosotros agarramos, para poder hacernos entender las cosas maravillosas que Dios ha prometido. Miren, no quiero ofender a ningún siervo del Señor para nada. Amén. Hay siervos del Señor mucho más espirituales que un servidor. Amén. Pero que no tienen la herramienta o el conocimiento que Dios nos permitió adquirir en cuanto a las cosas que se mueven en entender las letras o los lenguajes o los sistemas que nos permitió entender el Señor. Entonces, amados hermanos, le voy a decir, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Miren, los grandes siervos del Señor siempre leyeron Apocalipsis, o siempre han leído, y la mayoría está atorada ahí, siempre leyeron Apocalipsis como un libro secuencial. Es decir, termina el capítulo 1 y sigue las cosas del capítulo 2, termina el capítulo 2 y sigue las cosas del capítulo 3, y así sucesivamente. Amén. Pero cuando usted lee Apocalipsis con detenimiento, se da cuenta que no llevan esa secuencia, sino que ellos están escritos de manera aleatoria. Es decir, que ellos pueden ir, o la explicación puede ir desde un principio y seguir una secuencia hasta detenerse en la secuencia e irse a otro tema, y en esos temas irse o tan atrás o irse tan adelante. Y es el ejemplo del capítulo 12 de Apocalipsis, que habla acerca de que él vio un dragón escarlata y prácticamente va a ir hasta atrás. Es decir, va a ir hasta la rebelión de Satanás. Entonces, Apocalipsis no va secuencial, sino va aleatorio. Dios va a presentarlo de una manera, de otra manera, y puede regresar en el tiempo y puede avanzar en el tiempo. Así que Apocalipsis 12, cuando ve el dragón, está regresando hasta la rebelión de Satanás. Y dice que su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. Es decir, que la rebelión de Satanás robó, engañó, se trajo o consiguió a una tercera parte de los ángeles de Dios. Y mire que los ángeles de Dios se cuentan por millares y millares y millares. Amén. Y después de que va hasta allá, regresa en el tiempo, y él habla, Apocalipsis 12, habla de una mujer con la luna bajo sus pies, el sol sobre la cabeza, con 2 estrellas. Y el que no conoce el lenguaje figurado de la escritura, pues se queda pensando y lo empieza a comparar con esto y con aquello, y por acá y por allá. Y algunos han dicho que es la Virgen María, porque así la pintan, y que la luna está bajo sus pies y que el sol está sobre su cabeza, literal el sol. Pero el que no conoce la escritura hace esa conjetura o hace ese análisis, pero la escritura nos muestra de qué se trata. Esa figura se trata precisamente de Israel. Pues si usted ha escuchado o ha estudiado la escritura, se va a acordar que en el tiempo de los patriarcas, recién nacidos los patriarcas, o ya estaban algunos grandecitos, pero había un muchachito llamado José, y a José se le revela
que él está viendo al sol y a la luna y a 11 estrellas más, amén, que se inclinan delante de él. Y ahí se le da a entender pues que sus hermanos, sus padres y sus hermanos van a venir a postrarse delante de él. Y así sucede estando en Egipto, amén. Entonces entendemos por la escritura que no se trata ni de Pedro, ni de Juan, ni de María, ni de Petra, sino se trata de Israel. Es decir, que Israel como nación va a dar un hijo varón que va a ser arrebatado para el reino de Dios. Y ese es Jesucristo. Y ya fue arrebatado a los cielos, pero va a regresar para reinar, amén. Porque él no solamente será arrebatado a los cielos, sino dice que él regirá con vara de hierro a los hombres o a las naciones. Es decir, que él va a gobernar por 1000 años sobre esta tierra. ¿Entienden? Entonces se da cuenta que Apocalipsis no lleva solamente una secuencia, sino Apocalipsis se detiene y puede ir hacia atrás, tan hasta atrás como lo que es la rebelión en el cielo, y puede ir hacia adelante, tan hasta adelante como decir que Jesucristo va a reinar en un reino terrenal como Rey de Reyes y Señor de Señores de manera literal. Amén. Quería mostrarles esta figura para que ustedes no se confundan cuando leen Apocalipsis. Así que cuando leemos Apocalipsis debemos estar despiertos y entender, ya les había mencionado, los escenarios. ¿Qué está sucediendo en la tierra? ¿Qué está sucediendo en el cielo? Los tiempos. ¿En qué tiempos están sucediendo las cosas? Amén. Y en este caso, estar pendientes en qué o de qué tiempo me está hablando el Señor. Como en este caso se va hasta la rebelión de Satanás, pero regresa y se va hasta el reino milenial de Cristo. Amén. Entonces hay que estar despiertos en esas cosas. Muy bien. Pero lo que quería mostrarles es lo que hablamos la semana pasada acerca del cuarto sello. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo? Jesucristo está desatando los sellos y llegamos al cuarto sello. Pero vimos que el cuarto sello lo que nos muestra es que esos 3 sellos y el cuarto sello, que ya viene siendo el cuarto año de la gran tribulación, juntamente esos 4 años ha habido una pérdida terrible de vidas humanas. ¿Por qué? Por la guerra, por el hambre, por las pestes, por las fieras. Y la Biblia nos da la cantidad de seres humanos que han muerto, y él dice la 4ª parte de la tierra. Es decir que si cuando entra la gran tribulación habemos 8,000 billones, con B grande, es decir, 8,000 millones de seres humanos en esta tierra, una 4ª parte se habrá perdido o habrá muerto por las plagas que se acaban de mencionar. Es decir que estamos hablando que la guerra, el hambre, las pestes y las fieras habrán matado 2 billones con B grande de personas, es decir, 2,000 millones de personas habrán muerto para el cuarto sello. Amén. Entonces vimos pues un paréntesis en la secuencia del tiempo, y dijimos que a la mitad de la semana se sentaba el falso Mesías en el templo, o el anticristo, como lo menciona la escritura, o Juan. Amén. Se sienta en el templo y Pablo lo llama el inicuo. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace es traer persecución, y dijimos que es donde Israel entra a la gran tribulación. Israel entra tarde a la gran tribulación. Israel entra a los 3 años y medio, pero ya el mundo está en tribulación, en grande tribulación. De hecho ya se han perdido 2 billones de personas. Amén. Así que está sentado este anticristo, y lo primero que hace es perseguir a Israel, y es lo que nos revela el capítulo 12. Dice que va a perseguir a la mujer que representa a Israel, pero el Señor tiene protección para Israel, y dijimos que significa que Israel va a ser llevado al desierto, es decir, otra vez al destierro. Levanta el anticristo una persecución tan terrible contra el pueblo de Israel,
Pero Israel, dispersada en el desierto, llevada a las naciones, perseguidos por todos lados, las naciones los van a acaparar y ellos perderán su identidad a tal grado. Es decir, no es que ellos personalmente pierdan su identidad, ellos sabrán que son israelitas, son hijos de Dios, amén. Pero en cuanto a que alguien los pueda identificar como israelitas, no podrán hacerlo, porque la protección estará de parte de Dios, estará con ellos. Las naciones o la tierra los va a esconder. No hay manera de identificar a los judíos, amén. Entonces, pero sucede algo, y es lo que revela el capítulo 2, el verso 13 en adelante, y dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, amén, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Amén. Esos son 3 años y medio, la otra mitad del periodo de la gran tribulación. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El versículo 17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Es decir, que el dragón persigue directamente a la mujer, que es Israel, pero la protección de Dios hace que no pueda descubrir a Israel. ¿Qué es lo que hace ahora Satanás? Ahora se vuelve contra la descendencia de Israel. ¿Y quién es la descendencia de Israel? ¿De quién son los patriarcas? ¿De quién es la palabra? ¿De quién es el Hijo? ¿Quiénes nacieron de eso? Usted y yo. Amén. Es decir, que nosotros somos los descendientes de esa mujer. Ahora entonces alguien estará pensando, diciendo, entonces significa que entonces nosotros sí vamos a pasar por la gran tribulación. No. Como iglesia sí. Amén. O déjame se lo digo de esta manera: ¿la iglesia va a entrar en la gran tribulación? La respuesta es sí y no. No lo puso más complicado el hermano Agustín, como que sí, como que no. Muy bien, sí y no. Le voy a explicar por qué sí y no. Resulta que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos descendencia de esas ramas originales que es Israel. Amén. Pero dentro de todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, amén, el Señor Jesucristo mismo dijo que hay 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Y déjenme decirle algo: las 10 son iglesia. Amén. Pero resulta que las sensatas serán arrebatadas por el Señor, pero las insensatas se quedarán aquí en la gran tribulación. Por eso decimos que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. No toda la iglesia, sino las insensatas. Y si también decimos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque 5 que son sensatas serán llevadas a la presencia de Dios, y las 5 insensatas se quedarán aquí. Aún son iglesia. Por supuesto, en ese periodo no serán llamados ya más iglesias, sino testigos. Y mire qué testigos. Recuerdan que la vez pasada yo les decía que en la gran tribulación, muchos se preguntan: ¿en la gran tribulación habrá salvación? ¿Hay una segunda oportunidad? Yo les decía, segunda oportunidad no hay, porque una oportunidad es algo que tú recibes, ya sea barato o regalado. Amén. Salvación, sí va a haber salvación, pero ¿a qué precio? Tú tienes que pagar el precio completo. Nosotros ahora hemos recibido la salvación gratuitamente. Yo les ponía el ejemplo de un carro, amén, que te lo regalan. Solo te toca darle mantenimiento. Si lo transportamos esa figura a nuestra vida como cristianos, esa figura nos dice que Jesucristo pagó por nosotros, nos entregó la salvación gratuitamente, pero nos toca a nosotros darle mantenimiento a este carro. Es decir, caminar en santidad. A muchos no les gusta la palabra santidad, pero es necesario caminar en santidad.
Amén. A usted le regalan un carro, pero la agencia no se responsabiliza a que le cambie llantas, a que le cambie el aceite, a que le cambie los filtros, a que le haga mantenimiento. No, a eso le toca a usted. Amén, para mantenerlo funcionando. Eso nos toca a nosotros. Hay que darle mantenimiento a este carro. Hay que buscar la presencia del Señor. Hay que caminar